Terminan de hundir a Diana Jacome, no solamente implicada en lo que es las filtraciones para dejar impunidad a Progén, sino que también tiene familia trabajando en estas carteras. Tras más escarba sale más pus, porquería y sobre todo casos de corrupción latente, lo cual este gobierno sigue negando y acusando que es ataque político. Sin embargo, lo que no explican y no cuentan a la ciudadanía es que mientras ellos se defienden diciendo ese tipo de improperios, la realidad es que siguen saqueando el país. Se hacen los locos con estos informes para no acusar a sus amigos ministros y a la gente cercana a Novoa. Pero sabemos que esto no es gratis, tiene precio y por eso la señora Jacome debe responder. Pues una de sus hermanas justamente trabaja para el Ministerio de Energía y esto es un grave caso de corrupción, porque recordemos que ella se hizo la loca para no generar un informe que devenga en un futuro juicio político contra ella. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube y mejor revisemos el tema. Red social TikTok, cerca de 300.000 vistas. De hecho, gracias por vernos también en nuestros espacios digitales, amigos. Y es precisamente por el impacto que ha provocado esta investigación que las reacciones se mantienen. Incluso el movimiento Revolución Ciudadana anunció a través de un comunicado en la red social X que presentará una denuncia en contra de Diana Jacome en el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué plantea la Ley Orgánica de la Función Legislativa en estos casos? El artículo 163 establece que un asambleísta sea denunciado en ese comité por varias acciones. Revisamos algunas: gestionar cargos públicos o tramitar presupuestos del Estado, cobrar viáticos o fondos públicos, eso está prohibido. También percibir gratificaciones ilegales de personas o empresas. Reitero, esto es lo que cita la norma. Sin embargo, en ese sentido, el organismo entonces debe revisar la documentación que va a presentar los correístas para determinar si procede esta denuncia y si luego de un proceso de presentación de pruebas de cargo y descargo se concluye que hay méritos para recomendar la destitución de la legisladora, el caso pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, para destituir a un legislador por faltas éticas, la Constitución de la República Ecuatoriana y la Ley Orgánica de la Función Legislativa exigen una mayoría calificada. Estamos hablando de las 2/3 partes del Pleno, es decir, un total de 101 votos. Pero en este contexto hay una particularidad, porque la mayoría en el Pleno la tiene el partido de gobierno, la bancada de ADN a la que pertenece la asambleísta Jacome. Incluso la mayoría de los legisladores miembros de ese Comité de Ética de la Asamblea Nacional también son de Acción Democrática Nacional. Johnny Lavallén, María Mendoza, Catherine Pacheco, Sergio Peña, en este caso aliado de ADN, y también Manuel Choroducci, que es de Pachacutic. Aquí no hay titubeos, aquí hay responsabilidad. Si no hay titubeos, ¿por qué el caso Progén lleva meses en la Comisión de Transparencia sin informes, sin conclusiones, sin responsables? Eso tuvo que doler. La Comisión de Salud investigó el desabastecimiento de medicinas y tampoco hay informe. La Comisión de Fiscalización archivó el juicio al ministro de Salud en medio de la crisis que se vive en ese sector y que usted debe conocer porque nos dice que recorren el país. La Comisión de Integridad investigó las operaciones militares en Sucumbíos y tampoco hay informe. ¿Eso es control político asambleísta o es un amague de control político? Sí, quiero corregir, Lenin. Nosotros el 19 de diciembre emitimos el informe en la Comisión de Transparencia en el caso Progén. Se determinó que se remite inmediatamente a las autoridades correspondientes, tanto Fiscalía como Contraloría. Nosotros cumplimos con nuestra labor fiscalizadora. Ándale. ¿No les pareció oportuno llamar a ninguna de las autoridades de los ministros para iniciar un proceso de fiscalización? A nuestra comisión compareció quienes firmaron los contratos, compareció también el Contralor General del Estado, quien nos dio a conocer el informe con los resultados, de
responsabilidad administrativa, civil y penal. Aquí es importante lo que Molestia, no indignación, asambleísta, son cientos de millones de dólares que se sumaron y resulta que los responsables son unos técnicos de tercer nivel. ¿Dónde está la responsabilidad política de quienes se encontraban en la cabeza de los ministerios y quienes permitieron e incluso pagaron? Asambleísta, escúcheme por favor. Hubo ministros que pagaron, sabían que no había motores, que los motores no cumplían con las especificaciones técnicas, que no estaban instalados, que se había incumplido con los cronogramas de trabajo y sin embargo continuaron pagándole a la empresa saldos para que se llegue a configurar un perjuicio de más de 100 millones de dólares. ¿Y a ustedes les parece que no existe responsabilidad política y se sienten satisfechos con haber elaborado un informe que dice, señores de la justicia común, señores de la Contraloría, hagan su trabajo adelante, como si no lo fueran a hacer si es que ese informe no hubiera existido? Bueno, con los últimos sucesos y descubrimientos que han salido a la luz del caso Progen, que involucra a la ministra Inés Manzano y también involucra a la asambleísta Diana Jacome, me acerqué a conversar con el compañero Blasco Luna, a definir algunos temas sobre la rueda de prensa que vamos a tener a los bajos del Pleno Nacional, pero lamentablemente la asambleísta Jacome me retiró de muy mala gana, me retiró, hizo retirar del pleno de la comisión. Pero lo grave, lo realmente grave, doloroso, no para mí, sino para la Asamblea, por ver en qué es lo que se ha convertido. Debe ser un espacio de debate, un espacio de discusión profunda para trabajar por el bienestar de todos los ecuatorianos, me dijo delincuente. Sepa, señora Diana Jacome, que cualquier ofensa de parte suya me tiene sin cuidado. Lo que realmente nos debe ofender es cómo se ha convertido, en qué es lo que se ha convertido la Asamblea Nacional para encubrir el acto más grande de corrupción del gobierno de Daniel Noboa, que ella misma está blindando. Hay un tema que abre muchas sospechas. El señor Calero, que fue el que asistió a la Comisión de Transparencia a dar a conocer su versión, jamás dio a conocer estos audios. Jamás dio a conocer estos audios. Entonces, el señor no es ninguna perita en dulce. ¿A qué me refiero? Él le mintió a la comisión. Pese a que nosotros no estuvimos de acuerdo con el informe, repito, él le mintió a la comisión. ¿Qué hubiese pasado si el señor Calero daba a conocer esos audios y los autenticaba dentro de la comisión? Estuviésemos hablando de otro escenario en estos momentos. Pero está de acuerdo con la solicitud de juicio político porque ese es un segundo intento y esta vez sí pasó el caso. Bueno, más allá de que esté de acuerdo o no, tenemos que verificar las pruebas correspondientes en la Comisión de Fiscalización y ahí obviamente nosotros como Partido Social Cristiano nos daremos nuestro pronunciamiento, pero siempre en el marco de respeto a las normas. Pero si mañana ha habido abuso, desde luego que vamos a estar en favor de ese juicio político. ¿El pronunciamiento va a estar de la mano con el informe que ustedes tuvieron, la posición que tuvieron allá? Es que en primera instancia nosotros no estuvimos de acuerdo con el informe. Nosotros creímos, como lo dije hace un instante, que debía investigarse más allá, porque el Contralor fue específico. Él dijo, el señor Contralor, que no había responsabilidad política, pero es porque él no es la autoridad para determinar responsabilidad política. Nosotros éramos los encargados. Y como Partido Social Cristiano dijimos, tenía que investigarse a mayor profundidad. Y aquí el que incumplió fue el señor Calero, porque repito, ahora da a conocer estos audios, pero si los hubiese dado a conocer en ese momento, seguramente el informe hubiese salido con responsabilidad. Pero ¿Perdón? El señor Calero en ese momento no sabía que no lo hizo, por tanto, ¿qué queda a entender? Ahora da a conocer los audios porque sabe que está en problemas, pero está más que claro que él es parte de todo este entramado. ¿Pero es necesario un responsable político legislador? Bueno, si los documentos, si la evidencia, si los audios son verificados, si son verdad, desde luego que tiene que haber una responsabilidad política. Recuerde que los ministros pueden ser identificados con este tipo de responsabilidad hasta un año después del ejercicio de Sobre Diana Jacome, importante que ustedes sepan que nada más y nada menos que la media hermana de Diana Jacome, la asambleísta que ha dicho que ella no chateó y no aparece en audios, bueno, esa misma asambleísta que en medio del caso Progen ha dicho eso, pues tiene a una media hermana trabajando en el Ministerio de Energía. ¿Quién es esa media hermana? Porque aquí obviamente los datos están completísimos. Es Nancy Uriarte. Nancy Uriarte, y pon la captura número 1. Ella
trabaja como coordinadora general administrativa financiera del Ministerio de Ambiente y Energía. Ahí ustedes la tienen. Esta es una información que nos llega de último minuto. Esta captura que están viendo es el sistema de estado donde hacen las comunicaciones públicas. Nancy Uriarte es la familiar que trabaja en el Ministerio de Energía de Diana Jacome. Importante para que ustedes conozcan este detallito en el marco de la Siempre se dijo que era el peligro de poner a cuidar el ratón al queso. Por eso ellos se mataron, hicieron pactos, compraron, amañaron, quebraron algunos conciencias ciudadanas, por decirlo no menos, para poder tener la mayoría de las comisiones de control. Claro, para taparse entre ellos y poder seguir lucrando, porque no hay cómo decirlo. Porque mientras aquí la gente quebraba su negocio, moría gente por no tener un respirador, en la época de los apagones de más de 14 horas, ellos estaban felices con los millones que se llevaron. Y no tanto solamente es Pillo el que se lleva, sino también el que encubre. Y aquí se ve propiamente esto. Y ahora también deberá responder la señora Jacome por su hermana en este ministerio, sabiendo también que tiene detrás la presión que está haciendo Ecuavisa al sacar todos estos reportajes. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguete en las redes y nos vemos hasta la próxima.